Buenos días, hermanos y hermanas que nos acompañen en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy contemplaremos la lección número 17 de este curso, titulada La Biblia y la Iglesia. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, este renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús mandó a predicar el Evangelio a todas las naciones. Jesús nunca dijo que había que escribir su Evangelio. Jesús nunca repartió una Biblia o dijo que esa Biblia era la que teníamos que tomar como regla de fe y conducta. Fue la Iglesia fundada por Jesús la que, preocupándose de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se difundiera por todos los rincones de la tierra y de manera fiel al testimonio de los primeros cristianos, recopiló todos los escritos dentro de la Biblia y constituyó en ella las enseñanzas del Señor. Por ello, en la Biblia encontramos la mayoría de doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, aunque algunas de manera explícita y otras de manera implícita, confirmándolas en la tradición de la Iglesia, lo que ha llevado a que algunos cuestionen las doctrinas sobre el purgatorio, sobre la sede apostólica en Roma, sobre los dogmas de la Santísima Virgen María, la Santísima Trinidad, entre otros. Ahora bien, ¿es correcta esta posición? ¿Es cierto que la Biblia contiene todo el Evangelio de Cristo? ¿Qué dice la misma Biblia al respecto? Además, ¿quién reunió todos los libros inspirados que constituyen la Biblia? ¿Acaso no fue la Iglesia la que recibió el encargo de predicar el Evangelio por todo el mundo hasta el fin de los tiempos? ¿Y qué hubo primero, la Biblia o la Iglesia? Nosotros, los católicos, creemos y profesamos que la revelación divina no abarca solamente la Biblia, como piensan los no católicos, sino que la revelación de Dios se manifiesta también en la tradición apostólica y en la Biblia. La revelación, bueno, ¿qué es la revelación? Primero, pues la revelación es la manifestación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Viene de la palabra revelar, que quiere decir quitar el velo o descubrir. Esta revelación ha sido de dos maneras: sobrenatural o divina y natural. ¿Y cuál es la revelación natural? Bueno, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 del 19 al 20, Romanos 1 del 19 al 20, dice San Pablo que, pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, ya que el propio Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. En consecuencia son inexcusables. Palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que Dios empezó a manifestarse a través de la creación. Todo lo que nos rodea nos habla de la existencia, del poder y del amor de Dios. En la creación podemos contemplar el rostro y la huella de Dios. Aquel que diga que no cree en Dios, que no conoce a Dios, váyase a ver la naturaleza, váyase a contemplar la creación, el sol, las estrellas, la luna, los planetas, la tierra que hay aquí verde, la tierra seca, el agua, el mar, los peces, los animales, las flores, las plantas. En todos lados va a haber la creación de Dios, en todos lados va a haber la obra de Dios. Dios se revela de forma natural. Es imposible que alguien diga que Dios no existe porque ve toda la obra de Dios enfrente. Entonces, hay tanto naturalmente, sin ciencia, sin conocimiento, sin nada, hay tanto como poder ver a Dios. Esa es la revelación natural. Pero también, como a veces nos cuesta y pensamos que todo surge de la nada, hay una revelación también denominada sobrenatural o revelación divina. Y esta es cuando Dios se manifiesta a las personas a través de alguna aparición, a través de algún escrito, a través de algún hecho en específico. Desde un principio, Dios empezó también a revelarse a través de un contacto más directo con los hombres, mediante los antiguos profetas, y de una manera perfecta y definitiva en la persona de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como nos lo dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, en los versos del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2 dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas.
en estos últimos tiempos que nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien también hizo el universo. Palabra de Dios. Dice Hebreos que Dios ha hablado de muchas maneras antes de que viniera Jesús. Dios habló de muchas maneras y ahora después de Jesús, si Dios sigue hablando de muchas maneras, y esta es la revelación sobrenatural o divina, aquellas como apariciones o visiones en las cuales Dios ha hablado, Dios se habla a las personas, comenta con las personas, porque Él quiere revelarse, que Él quiere mostrarse a sus hijos como el Padre amoroso que es a través de sus obras, su palabra, sus signos y sus milagros. Sobre todo se reveló mediante su muerte y su gloriosa resurrección y luego el envío del Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces Dios se revela de forma natural a través de toda la naturaleza, de lo que lo que vemos, la creación que Dios hizo, y sobrenatural o divina a través de los profetas, o a través de alguna visión, de algún sueño inclusive, o de alguna forma que Dios quiere hablarnos a nosotros. Para llevar esta revelación, porque fue un encargo que Dios le dio a sus discípulos, Jesús les dijo: vayan a todos los pueblos, vayan a todos lados, ustedes que van a estar aquí en la tierra, porque yo ya me voy al Padre, yo regreso del Padre de donde vine a prepararles un lugar, pero ustedes vayan, ustedes lleven este mensaje, lleven esta revelación, compártanla hacia todas las naciones. Desde un principio Dios quiso eso y se lo dejó encargado a sus apóstoles y a sus sucesores como pastores de la iglesia que Él fundó personalmente. En San Mateo capítulo 28 del 19 al 20, Mateo 28 del 19 al 20 dice: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Y en Marcos 16:15 Jesús dijo, luego les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios. Entonces vemos como en Mateo y en Marcos Dios envía a sus discípulos a que vayan a proclamar la buena nueva, a que vayan a enseñar lo que Él les ha enseñado. Esto que Dios ha enviado, esto es lo que nosotros llamamos la tradición que se encuentra en la iglesia, que está en la iglesia y que la iglesia ha llevado de generación en generación, siguiendo el mandato de Cristo de ir por todo el mundo y anunciar la buena nueva a toda la creación. Por eso Jesús, sabiendo que a través de sus discípulos, a través de sus apóstoles, la revelación llegaría a nosotros que no conocimos a Jesús, rogó por ellos y rogó también por nosotros. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en el verso 20, San Juan 17:20 dice: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra. Palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? No solo ruego por estos 12 que tengo aquí que tú me has dado y que son míos, dice Jesús. No, ruego por todos los que van a creer por la predicación de estos, porque estos van a predicar, se van a extender y hay gente que va a creer en la predicación de los 12 y entonces van a creer en mí, dice Jesús. Por eso ruego por todos ellos. Esta revelación que Dios envió, vayan, prediquen el Evangelio a todas las naciones, Dios lo dice claro, porque Dios envía a predicar y a proclamar su evangelio a todas las naciones. Y eso precisamente, cumpliendo el mandato, fue lo que hicieron los apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en los versos del 40 al 41, Hechos 2, 40-41, vemos a los apóstoles predicando. Hechos 2, 40-41 dice: con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: poneos a salvo de esta generación perversa. Después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Pedro, predicando, cumpliendo el mandato de llevar el evangelio a todas las naciones, de anunciar la buena nueva, predica y convierte a 3,000 personas en un solo día. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 33, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 33 dice: los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo los apóstoles, después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, van y proclaman el Evangelio, porque Jesús les dijo: vayan, proclamen, lleven la revelación, compartan todo esto. Este mensaje que salió de la boca de Jesús, vivido y meditado por los apóstoles, y que luego los apóstoles enseñaban a los demás,
y va a decir Hechos de los Apóstoles 2:42 que la primera comunidad vivía en oración constante, en la predicación de la palabra, en las enseñanzas de los apóstoles y en la fracción del pan. Esto que los apóstoles enseñaban es lo que hoy nosotros llamamos como tradición apostólica, lo que ha venido desde los apóstoles, que ellos recibieron de Jesús y que los apóstoles dejaron a sus sucesores y sus sucesores a sus sucesores, y así ha llegado hasta nosotros, hasta el Papa, los obispos y los sacerdotes. Pero, ¿qué es la tradición apostólica? Hay que detenernos un ratito aquí. ¿Qué es la tradición apostólica? Bueno, la tradición apostólica se refiere a la transmisión del Evangelio de Jesús. Jesús, además de enseñar a sus apóstoles con discursos y ejemplos, les enseñó una manera de orar, de actuar y de convivir, y estas son las tradiciones que los apóstoles guardaban en la iglesia y que enseñaban a los demás en la iglesia misma. Tradición que, según nos cuenta San Pablo en la primera carta a los Corintios, él mismo recibió de la iglesia y por eso la cumple y por eso lo sabe. Pablo no estuvo en la última cena, Pablo no estuvo con los 12 cuando Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía o cuando hacía la fracción del pan, pero Pablo recibió de la iglesia esos gestos, esa actitud y esas palabras que Cristo hizo. Por eso, el mismo apóstol San Pablo, en 1 Corintios 11:23, 1 Corintios 11:23 va a decir: porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan. Palabra de Dios. Luego sigue, y dando gracias lo partió y dijo, pero si nos damos cuenta, dice Pablo, yo recibí del Señor lo que transmití a mi vez a ustedes. Yo les he transmitido, eso se llama tradición. Lo recibí, ahora lo transmito. Ustedes lo recibieron, ahora transmítanlo. Y por eso es que nosotros le llamamos tradición. Y vemos cómo San Pablo les va a decir a la gente que lo ha escuchado, porque él lo ha transmitido, que los felicita, porque conservan las tradiciones y les anima a que sigan cumpliendo las tradiciones tal como él las ha transmitido. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, 2 de Tesalonicenses 2:15 dice, así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta, palabra de Dios. Pablo dice, las tradiciones son importantes porque las recibieron de nosotros. Y Pablo dijo, yo también lo recibí de la iglesia, de Cristo. Y los apóstoles lo recibieron de Jesús. Y él dice, yo se las di a ustedes. En 1 Corintios 11, 2, 1 Corintios capítulo 11, verso 2, dice, os felicito porque en cualquier circunstancia os acordáis de mí y porque conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Palabra de Dios. Pablo dice entonces, yo se los he transmitido a ustedes, ustedes las han conservado y los felicito porque las han conservado, porque han sabido escucharme, porque han sabido cumplir las tradiciones que yo les he mandado. Estas tradiciones, dice Pablo, que hay que tener mucho cuidado porque hay algunos que andan enseñando doctrinas que no son, que andan enseñando que Jesús hizo cosas que no hizo y hay que apartarse de ellos. Hay que apartarse porque hay tradiciones fieles, pero hay tradiciones también que no son de Cristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, 2 de Tesalonicenses 3, 6 dice, hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que vive desordenadamente y no sigáis la tradición que recibiste, y no siga la tradición que recibisteis de nosotros. Palabra de Dios. Pablo dice, claro, la tradición es importante. Si esta persona no sigue la tradición, no guarda la tradición, no cumple con lo que se les ha contado, no lo reciban, aléjense de él, apártense de él, porque es un perdido, porque está, como dirá Pablo en otro texto, está lleno de fábulas y de cuentos esotéricos, está apartado de la verdad totalmente. Pablo lo dice claro, hay una tradición, hay que cumplirla porque es importante y la han recibido de nosotros. Ahora bien, está claro entonces que la Biblia no contiene todo lo que Jesús hizo y dijo. Solamente después de algunos años de estar predicando la palabra de Dios de forma oral, una parte de esa predicación oral fue puesta por escrita por los mismos apóstoles y otros escritores sagrados.
Estos escritos, inspirados por el Espíritu Santo, son los que han dado origen al Nuevo Testamento que tenemos en nuestras Biblias hoy. Está claro que al escribir el Nuevo Testamento no se puso por escrito todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque habían muchas cosas que se predicaban, pero no quedaron escritas. Habían muchas cosas que se enseñaban, pero no quedaron escritas, porque acordémonos que no había imprenta, no habían libros, era muy difícil conseguir el papiro y el pergamino, aparte que no duraba muchos años. Entonces, básicamente casi todo se hacía de manera oral. Pablo no empezó a predicar con libros el primer día de su conversión. Pablo tardó años predicando, años prácticamente, predica y predica y predica, hasta que empezó a escribir. Entonces no fue de un solo que Pablo empezara a escribir. Pablo predicó años, anduvo dando vueltas y vueltas en todas las comunidades, de comunidad en comunidad, predicando la palabra de Dios, hasta que al fin comenzó a escribir. Entonces, no es que Pablo también sea de los primeros en escribir. Vemos cómo entonces hay muchas cosas que no quedaron escritas en la Biblia, y Juan, el evangelista, nos da testimonio de ello. San Juan, en el capítulo 20, en el verso 30, San Juan 20:30 dice: Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro, palabra de Dios. Y en Juan capítulo 21, verso 25, San Juan 21:25 dice: hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se inscribieran. Palabra de Dios. Vemos entonces cómo Juan dice que solo la parte más importante y fundamental de la tradición apostólica fue la que se puso por escrito. Por esta razón, la Iglesia siempre ha tenido una veneración muy especial por las divinas escrituras, por las sagradas escrituras, pero también conserva con igual veneración el contenido de la tradición apostólica, que fue lo restante que los apóstoles predicaban, pero que no quedó escrito en la Biblia y que un tiempo después sí se escribió y está en cartas, está en documentos, pero no está dentro de la Biblia. Por eso hablamos de Biblia y tradición, que no solo la Biblia, como decíamos con la sola escritura que vamos a ver en el próximo tema, no solo la Biblia, sino que también la tradición. Podemos decir entonces que la revelación divina ha llegado hasta nosotros por la tradición apostólica y por la Sagrada Escritura. No debemos considerarlas como dos fuentes, sino como dos aspectos de la revelación de Dios. La tradición y la Escritura están unidas y ligadas, de modo que ninguna puede subsistir sin la otra. Ya nos lo dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum en el numeral 9. Constitución Dei Verbum numeral 9 dice: así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente se funden en un mismo caudal y tienen un mismo fin. Palabra esto es lo que dice la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que no es que sean dos cosas, la tradición y la Sagrada Escritura, sino que son dos fuentes, son dos líneas que se unen porque van a un mismo fin y enseñan lo mismo. La diferencia es que algo quedó escrito y algo quedó de manera oral. Por lo tanto, la Sagrada Escritura presenta a la tradición como base de la fe del creyente. En Filipenses capítulo 4, verso 9, Filipenses 4, 9 dice: poned por obra todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Y segunda de Timoteo 2:2 dice: y cuando me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Palabra de Dios. Pablo dice bien claro: poner por atención a todo lo que hayáis recibido, visto y oído. Y eso que has visto, oído y recibido, dáselo a otros también de la forma como yo se la he dado. ¿Por qué? Porque no había Biblia en ese entonces, porque no habían escritos del Nuevo Testamento. Todo se hacía de manera oral, o porque lo oían o porque lo habían escuchado. Y así era como se transmitían las tradiciones antes. Primera Timoteo 6 del 3 al 4 dice:
Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada, sino que padece la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias y sospechas malignas. Palabra de Dios. Pablo lo dice claro. Hay una doctrina que está basada en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo ha sido a través de palabras. Así se ha transmitido la doctrina, dice Pablo. Y por esto, en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 20, 1 de Timoteo 6:20, Pablo va a decir: Timoteo, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Palabra de Dios. Estos textos que hemos visto nos demuestran que para el apóstol Pablo, al momento de confiar la fe de los creyentes, no solamente usa la palabra de Dios escrita, sino que recuerda también de una manera muy especial a la tradición, o sea, a la predicación que se ha hecho de manera oral, aquella que se ha llevado de forma oral hacia todos nosotros. Es un error, entonces, creer que basta la Biblia para nuestra salvación. Esto nunca lo ha dicho Jesús y tampoco está escrito en la Biblia. Jesús lo único que hizo fue fundar su iglesia y entregarle su evangelio para que fuera anunciado a todos los rincones de la iglesia. Entonces, como el título decía, la Biblia o la iglesia, ambas cosas, porque la iglesia fue la que hizo la Biblia y en la Biblia está fundamentada la iglesia. Por lo tanto, la tradición oral como la tradición escrita van de la mano, la sagrada tradición apostólica y la sagrada escritura. Este anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo realiza fielmente desde todos los siglos el magisterio de la Iglesia, por lo que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan de Dios, están íntimamente unidos, de modo que ninguno puede subsistir sin el otro. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, constituyen eficazmente la salvación de los hombres. Así es que no es solo la Biblia, también necesitamos de la tradición, necesitamos del magisterio que está en la iglesia, que nos interpreta las palabras de Dios y que nos enseña lo que Jesús quiso que llegara a nosotros. Gracias por estar pendiente de estos videos de Facebook y YouTube. Síganos en nuestras redes sociales como Evangelizadores Católicos. Amén. Conozcan y defiendan su fe, y si Dios quiere nos vemos en la lección número 18 de este curso. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.